Hola hermanos, los saludo en nombre del Señor. Vamos a, como decía el Seba, a iniciar el tema de hoy que nos convoca. Recordemos que estamos viendo los nombres de Dios, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar del nombre que sale ahí en la pantalla, Jehová Nisi. ¿Y qué involucra? ¿Ya? Porque cuando me lo dieron también dije, y lo empecé a buscar, dije tal vez me demore 5 minutos hablando de esto, pero en verdad es mucha información y la podemos tomar para nosotros para poder tener una buena vida cristiana. Así que vamos a ir indagando eso. Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Ya? Ahí es donde aparece este nombre que le acabo de mencionar, pero antes vamos a leer el contexto. Vamos a ver desde el versículo número 8. Desde el versículo número 8, ahí empieza hablando de lo que pasó. Mire, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 9, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ya, aquí ya nos centra un poco la historia, el contexto más o menos que se había dado en los israelitas. Habían salido recién de la tierra de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, los egipcios se ahogaron en ese momento, luego empezaron su travesía por el desierto. Los israelitas empezaron a murmurar contra el Señor, proveyó del agua, luego estuvieron unos días caminando, no había comida, empezaron a reclamar que antes en Egipto tenían para saciarse, y luego aquí no tenían nada, y Jehová, nuestro Dios, proveyó del maná para que ellos pudieran comer, y así también dice la Escritura que lo proveyó por 40 años. Y luego en la última parte, ya en el capítulo 17, donde estamos viendo el contexto, nuevamente el pueblo de Israel reclama por agua. Nuevamente no tienen agua, y ahí es cuando el Señor nuevamente proveyó de agua. Ya vemos una serie de murmuraciones del pueblo de Israel en contra de Moisés, y en la última murmuración ya Moisés estaba un poco hartado, estaba un poco molesto con el pueblo y no sabía qué hacer, y finalmente el Señor proveyó. Y luego de esto viene la batalla contra los amalecitas, en donde tienen esta guerra, y el Señor les ayuda para poder vencer en esta batalla. Y ahí es donde Moisés levanta el altar diciendo Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, ¿ya? Jehová es mi bandera. Eso es lo que quiere decir Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, ¿ya? Y estuve viendo un poquito acerca de algunos pasajes que me pueden tal vez ayudar un poco más a saber e indagar más un poquito de lo que quiere decir estandarte o lo que quiere decir bandera, ¿ya? Y lo primero que encontré fue que esta palabra de estandarte, de mi bandera, simboliza representación. O sea,
Yo como chileno, cuando por ejemplo estoy en el extranjero y veo mi bandera, yo digo, esta es mi bandera. Yo me represento con mi país. Y así también el Señor y nosotros. Cuando nosotros estemos en el mundo, estemos luchando, estemos tal vez en tentación y encontremos una oportunidad de tal vez caer en la tentación, decimos no, yo pertenezco al Señor, Jehová es mi bandera, por lo tanto voy a hacer lo que Él me manda hacer, que es tal vez huir del pecado. ¿Ya? Vamos a Números 2.2, ahí van a estar apareciendo en la pantalla los versículos. Dice Números 2.2, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Y ahí estamos viendo las tribus de Israel, donde cada una tenía su bandera, la cual lo representaba. Por lo tanto también habla de eso, de la representación que tienen cada uno. Si nosotros vemos ahora en nosotros como creyentes, nuestra ciudadanía está en el cielo. Si vemos Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que nos representa a nosotros como hijos de Dios en este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y cómo debo comportarme según esa ciudadanía, según esa representación, es, como dice Filipenses 1.27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros pensemos en esta representación que tenemos, en donde pensemos que Jehová es mi estandarte, mi bandera, debemos comportarnos como Él dice, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Ya? Otra de las cosas que también encontré es señal de victoria. ¿Ya? Cuando nosotros pensamos en Jehová mi estandarte, también vemos que es una señal de victoria. Vamos al versículo, Cami. Versículo Salmo 20, capítulo 20, versículo 5. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Cuando me recordaba esto, cuando por ejemplo mi equipo de fútbol hace un gol y cuando hacen un gol la bandera se levanta y eso es señal de victoria, eso es señal de que estamos ganando, ¿ya? Y cuando, como les decía anteriormente, entremos en esa tentación, levantemos la bandera de Jesús para que podamos vencer el pecado, huir de él. Y así como decía antes, nos va a representar y esa representación nos va a ayudar a la victoria. ¿Ya? El Señor siempre nos ayuda para que nosotros podamos vencer en el pecado. Otra palabra que encontré es que esta estandarte representa protección y seguridad. Ya cuando nosotros pensamos que Jehová es mi estandarte, es mi bandera, de inmediato deberíamos pensar en que en Él tenemos seguridad, en que en Él podemos descansar, en que no es una persona, un Dios que nos va a dejar desamparados, sino que Él nos va a proteger. ¿Ya? Y ahí el versículo que vi es el Salmo 60, versículo 4. Dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. También al ver este pasaje, me gusta ver otras versiones. Y también encontré otra versión en la NBI, ¿Javi? Que dice, has dado bandera a los que te temen para que alcancen seguridad ante el arco. Y la otra también, esa es la Reina Valera 2015, y ahora sí la NBI que dice, da a tus fieles la señal de retirada para que puedan escapar de los arqueros. Ya, entonces, cuando nosotros pensamos que Jehová es mi estandarte, es una señal de protección y de seguridad. El Señor nos alerta, nos informa en que tenemos que tal vez huir del pecado. Y aquí encontré otros versículos que nos hablan también del socorro, de la ayuda y de la seguridad que el Señor nos da. Y hoy día lo vimos en la hora silenciosa, que hablaba de eso, del socorro. En el Salmo 124.8, Salmo 124.8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. O sea, cuando pensemos que Jehová es mi estandarte, tenemos que pensar que Jehová es mi socorro, Jehová me protege, me da seguridad. Hebreos 13.6 dice, de manera que
podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ya? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ese versículo está conectado con el Salmo 118, versículo 6, que dice: Jehová está conmigo. Y ahí también sigue con lo mismo que salía en el versículo anterior, que dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor está conmigo. Dice en el Nuevo Testamento: el Señor es nuestro ayudador, y en el Antiguo dice: Jehová está conmigo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando pensemos en esto y estemos en situaciones difíciles, complicadas, en donde no sabemos qué hacer, pensemos en este socorro, esta seguridad, esta protección que tenemos en el Señor. Hoy día lo vemos, tal vez mucha gente está insegura en este país por lo que está pasando, pero en el Señor no debemos tener miedo. Ya tenemos que estar confiados, seguros. Y este es el último pasaje que también encontré en referencia al estandarte, que me gustó mucho, fue Isaías 11:10, que dice que Jesús va a ser levantado como mi estandarte. ¿Ya? Es una profecía mesiánica que habla en Isaías, que va a pasar cuando estemos en el reino milenial. Dice que Jesús va a ser levantado como nuestro estandarte. Dice en la Reina Valera 60: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Ya? También me gustó la versión de la NBI también, que dice has dado bandera. No, ese no. Ahora sí. Ahí sí. Dice: en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. ¿Ya? Ese es un versículo muy importante dentro de las profecías, que le daban seguridad también al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, de esta protección que iban a tener. Y también Pablo, en Romanos 15:12, confirma que nosotros los gentiles también vamos a ser beneficiados de esta profecía. Si ven el Romanos 15:12, dice: y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará para regir los gentiles esperarán en él. ¿Ya? Ahí sabemos que la raíz de Isaí es Jesús, que viene del padre David, que va a ser finalmente donde va a salir la descendencia de Jesús. Por lo tanto, cuando pensemos en eso, en el tiempo que estamos ahí en el reino, podemos pensar en que el Señor va a ser mi estandarte, lo vamos a ver levantado en la nube y vamos a poder correr hacia Él. Y eso es una linda profecía, una linda profecía que me llamó mucho la atención. La verdad es que no la conocía. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, podemos ver en este nombre hartas cosas. Que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Ya? Y ahí sigue, hasta el 18. Entonces, nosotros tal vez no vamos a tener guerra como lo tenían en ese tiempo, como en Éxodo, como lo tuvieron los Israel contra Amalek, pero nosotros sí estamos sumergidos en una guerra espiritual, y no contra nosotros. Ya aquí sale que no es contra nosotros la guerra, sino contra demonios, contra principados, contra todas las cosas que nos suceden. Y eso es una realidad, y de repente no le tomamos mucho el peso a
a poder estar firme, estar velando, estar orando constantemente, estar huyendo del pecado, estar resistiendo al diablo. Y eso es algo importante de poder tomar esta armadura y poder estar bien preparados para que Él nos pueda dar tranquilidad y paz y podamos tener victoria. Y sabemos que solamente la victoria espiritual la podemos tener en Jesús. ¿Ya? Así que eso, hermano, espero que le haya quedado claro. Tal vez fue un poquito rápido. Espero que le haya servido, que cuando esté en lucha podamos pensar en que Jehová es mi estandarte. Cuando salgamos al mundo, cuando estemos en nuestro trabajo, podamos saber que Él nos representa a nosotros y que tenemos que dar buen testimonio. Y así como todas las cosas que le acabo de mencionar. ¿Ya? Vamos a orar y terminamos. Señor, te damos gracias por este tiempo.